En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. ¿Cómo decimos solo Dios basta cuando no te conocemos, Señor? Hoy quiero compartir contigo 10 maneras que tiene San Juan de mostrarnos por medio de Jesús y de su Padre el amparo, y especialmente quiero dirigirlo a los enfermos, a la gente que está en casita, al que está postrado, al que tiene ya más de 1 año y medio para 2 años sin recibir visitas, desesperado, cansado, agobiado, en la rutina cotidiana y de toda su familia también, donde de pronto la situación y la soledad se hacen tan terribles, el dolor tan extenso, el sufrimiento tan prolongado. Iniciamos con el primer punto. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que crean en Él, sino que tengan vida eterna. ¿Y cómo vamos a tener vida eterna si no lo conocemos? ¿Y cómo vamos a creer si nadie nos ha hablado? Y creo que son los momentos más difíciles que estamos viviendo los cristianos. Y yo lo veo todos los días con los pacientes con cáncer, con los pacientes de COVID. No nos damos cuenta el amor que Dios ha desbordado en sí mismo, sin condiciones, donación total y sacrificio perfecto. No nos hemos dado cuenta, y ahí es donde yo le digo mucho al enfermo, que tu esfuerzo realmente no sea en vano, que tu trabajo no sea perdido, que tu sufrimiento no sea desperdiciado. ¿Cuántas vidas sin sentido? Y por eso hoy, para descubrir este amparo de Dios, primeramente tenemos que decirle: Señor, quiero conocerte, quiero amarte, quiero descubrirte. Y ahora vemos las incoherencias del mundo, las incoherencias para descubrir ese Dios. Dios no es algo mágico. Dios es algo que necesita de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestra docilidad. Y si no lo conocemos, es muy difícil que abramos el corazón hacia Cristo. Por eso, al desconocer el amor infinito de Dios, desconocemos el sentido de nuestra existencia. Desconocemos el sentido que tiene nuestra vida. Desconocemos y andamos arañando felicidades. Y entonces también comercializamos el amor. Por eso, hoy, como primer punto, quiero invitarte a conocer su palabra. Quiero invitarte a conocer a Dios. Porque si alguien me pregunta en la historia con los pacientes que ve, ¿cuál es la situación más difícil para abrir el corazón a Cristo? Es el desconocimiento de ese amor incondicional. Segundo punto, Juan 3. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Mi hermano, nadie podemos entrar si no tenemos esa investidura y si no renacemos. Porque recordamos que ya nacimos de nuestra madre, ya nacimos a esa vida biológica, pero Dios nos respeta la voluntad y la libertad para dejar realmente nosotros, dejarnos conducir por Él para ser renovados totalmente. Porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace de Dios es Dios. Por eso va a ser un impedimento siempre la apertura del corazón para amar y poder reconciliarnos y poder perdonar. Si no renacemos, va a ser muy difícil. Si no digerimos la palabra de Dios, y yo lo pongo así, bueno, como médico, el alimento y la digestión de la palabra. Y creo que ahí es donde todo mundo nos atoramos. Y digo ¿por qué? Porque esta palabra es lo único que vivifica, es lo único que unifica.
y es lo único que sostiene y santifica la vida del cristiano, la vida de fe. Ante las flaquezas que tiene el enfermo, yo lo he visto, que ahí es donde se ve más la debilidad y las miserias. No cuando estás en la fiesta, no cuando estás sano, no cuando realmente estás en el éxito de tu vida, con una seguridad. No, mi hermano, yo cuando escucho de pronto gente que alude de que Dios es tan grande porque le ha multiplicado riquezas, porque le ha hecho crecer, porque le ha hecho etcétera, etcétera, una forma materializada, digo, qué grande es tu hueco y tu ausencia de Dios espiritual. Porque realmente de lo que tenemos que enorgullecernos es de conocer a Dios para realmente que Él sea en nuestra vida y dejarnos conducir hacia su paz, hacia su gozo, hacia su fortaleza. Por eso Dios hoy nos invita realmente a volver a sumergirnos en este agua viva, para que hombres y mujeres realmente seamos transformados en su misericordia y poder ser el reflejo de Dios. Y eso yo lo veo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos enfermos veo desfigurados ante el desconocimiento de Dios? Yo siempre les digo, es como el médico que vas con el médico porque traes un apéndice y le dices, te dice, es que sabes que tengo que abrir. No, espérame, a mí no me abras. Tú así imponme las manos y cúrame. Todo implica un sacrificio. Todo lo que deje expuesto nuestra miseria y que también nuestro cuerpo tenga un dolor o un sufrimiento, todo esto realmente va a depender de la docilidad, porque el alma también se desencarna de los apegos, de las situaciones que realmente lo alejan de Dios. Y por eso, para quitar ese apéndice, ¿sabes qué? Va a doler, tal vez a unos más y tal vez a otros menos, pero recordando, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, nosotros pongamos lo mejor de nosotros mismos para que Dios toque nuestras carnes y realmente poder vivir sostenido, vivificado, fortalecido y realmente poder ser un auténtico reflejo de su amor. Tercer punto, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Y esto yo lo recuerdo mucho ante la situación que veo, insisto, de nuestros enfermos. Esa desnutrición espiritual. Es como si se invitara a un banquete a todos ustedes y con los manjares más sustanciosos, más exquisitos, y de pronto dices tú, así estoy bien, no voy a comer. Entonces, ¿cómo quieres que Jesús sea tu amparo? ¿Cómo quieres que en la vida y en la muerte, si ni siquiera te permites alimentarte de Él? ¿Y por qué no permitimos? Porque hay exigencias, porque hay reglas. Oye, el mundo también se maneja con reglas. Toda la naturaleza es un ciclo perfecto. Entonces, nuestra vida, para que sea en Dios, también necesitamos ese ciclo. Sumergirnos en esas aguas vivas, retroalimentarnos de su palabra. Y digo, alimentarnos de ese pan de vida, que es el único que va a ser el sostén en el camino y que ya nos prepara para una vida eterna. La Eucaristía, el alimento que vivifica toda nuestra existencia. El viático, ese alimento que nos va a conducir ya y nos prepara hacia una vida eterna. Por eso, cuántos enfermos, doblemente enfermos y doblemente vulnerables. Cuántos agrarios solos, cuántas misas desperdiciadas, cuántas pérdidas de tiempo. De pronto con estos medios de comunicación o deformidad que hay, los teléfonos nos indican cuántas horas estamos. Es impresionante realmente descubrir que de pronto somos como pequeños títeres, donde realmente ya no tenemos la capacidad para distinguir de la fantasía la realidad, de la fantasía de lo que nos hace sentir bien, un jijirijí que nos hace reír falsamente,
pero realmente estamos anulando y dejando a un lado realmente a ese pan de vida que está en cada sagrario, que se escucha la campanada para que vayas a misa, y cuánto nos cuesta realmente permitirnos alimentarnos de este banquete. Entonces, veamos cómo no hay coherencia. Decimos, en la vida y en la muerte ampáranos, Señor. Sí, pero diría, hagan lo que Él les diga. Diría el Padre, escúchenlo. Escuchen realmente el mensaje de mi Hijo y háganlo vida. Cuarto punto, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. ¿Realmente nos dejamos iluminar por Jesús? No, pero ¿cómo me dejo iluminar? ¿Cómo me dejo iluminar si traigo situaciones realmente que me son tan caducas, tan efímeras y tan placenteras, que lo veo, pero no descubro que eso no me lleva a una vida eterna y a una plenitud? Por eso Jesús ilumina la realidad de nuestro mundo y de nuestra vida y de cada una de las vidas y de cada ser humano. Jesús ilumina cada pensamiento, cada una de nuestras palabras y de nuestra boca, y nos conduce a nuestras acciones por el camino del bien. ¿Quién hoy en día no sabe que matar es malo, que robar es malo, que la promiscuidad es mala? Eso lo sabemos perfectamente, pero ya es el impedimento para descubrir, dejarnos abrazar como ese amparo que Cristo tiene sobre nosotros. Por eso, ¿cuánto miedo hay en enfermos al acercarse a Dios? Dejemos que su luz ilumine nuestra vida y nos conduzca a la vida eterna. Y yo recuerdo a muchos enfermos, ahorita a un paciente de que le decíamos una vez y otra vez, y sus expresiones entre broma y broma. No es que si me confieso, me va a sacar el chamuquito que me hace reír y que me hace sentir bien. Aunque sea en broma, la realidad se va mostrando ante el alto, ante el detente, cuando Cristo se acerca a nuestra vida. Y seguimos realmente, queremos seguir rigiendo nuestra vida, pero Señor, no te metas conmigo, Señor, a un lado. Pero también veo la desesperación de las familias es que yo le insistí, y cuando él quiso confesarse, cuando él quiso comulgar, no encontramos sacerdote, no encontramos a alguien que nos apoyara. Entonces, sí pidamos al Señor realmente que nos haga querer en su voluntad, que nos haga querer su amor, querer la transformación en nuestra vida para que sea luz en nuestra existencia. Quinto punto, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Juan 10:9. ¿Cuántas puertas se han pisado falsas? ¿Cuántos enfermos realmente han, con culpa o sin culpa, pero como quien dice, el que ignorantemente peca, pues el peligro es que ignorantemente se condena? ¿Cuántos enfermos ante la desesperación y nada más fincados en una parte física de curación? ¿Cuántos enfermos realmente van a buscar puertas falsas? Puertas falsas y canceles difíciles muchas veces de retornar. Los hemos visto cómo cuesta que este enfermo tenga paz, cómo cuesta que ese enfermo realmente se entregue a Dios, cómo cuesta que este enfermo realmente experimente el amor de Dios. Realmente Dios es muy grande en su misericordia, porque también hemos visto rescatarlos en momentos, sobre todo emocional, tan difícil. Hay un pacientito que acaba de fallecer y me compartía con alegría cómo había sido su vida, pero cómo había venido Cristo a extenderle la mano. Dice, y conocí esa puerta, y conocí esa luz, y ahora mi vida realmente toda es Cristo.
Y me decía, es que yo soy tan feliz aún estando solo, lo único que le pido es un rosario, porque también Mamita María es la única forma que la tengo presente para que me acompañe. Sexto punto, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10. ¿Realmente dejamos que sea el buen pastor? ¿O simplemente le dijimos, espérame, no sabemos cuidar? Cuando no sabemos cuántos lobos rapaces hay, cuando no sabemos cuántas fieras voraces hay a nuestro alrededor. Realmente las familias nos sentimos protegidas por el buen pastor, porque eso implica obediencia, eso implica docilidad, eso implica sumisión. Entonces, sí, y especialmente el enfermo, yo le digo, es que tienes que reconocer a este Cristo. Entonces, nuevamente el enfermo dice, ¿y quién es? Tenemos que empezar desde el principio y iniciar desde esa agua viva y empezarlo a conocer. Entonces, yo recuerdo un paciente que me decía, ¿sabe qué, doctora? Qué tarde conocí a Dios y qué tarde realmente me di cuenta de su amor. Y también lo recuerdo mucho en esas frases muy semejantes en una persona consagrada. En una persona consagrada que tenía 70 años de edad. Y me decía, ¿es posible que a esta edad apenas me he descubierto? Porque había sido caprichosa, había sido egoísta, había sido esto. Realmente esta persona consagrada, que Dios la tenga en el cielo, esta persona realmente se vio esa transformación. Entonces, aunque tengamos el buen pastor a la puerta y lo tengamos en un sagrario y comulguemos siempre con él, siempre en nuestros límites de voluntad, de libertad, de entendimiento. Y Dios respeta, ahora sí que te curo hasta que tú me permitas que te saque esa pudredumbre que estás adentro. El buen pastor desde nuestra realeza también nos invita a donarnos igual que él. ¡Qué maravilla! No solamente, mira, yo te salvo, yo te protejo, yo te resguardo, pero ¿sabes qué también? Quiero que hagas lo que yo estoy haciendo en favor de los demás, porque el que realmente se deja transformar por Cristo, ¿qué es lo que pasa? También dice, ¿sabes qué? Siento esa cosquillita de que tengo que hacer algo más por los demás, tengo que donarme, tengo que servir. Y no únicamente servir por servir, sino mostrar esa compasión, esa ternura, como el cuidado, el chiqueo, el cobijo que tiene el buen pastor hacia sus ovejas. Séptimo punto, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Este es el gran secreto. Separados de Dios no podemos hacer nada. Por eso hay tantas almas mendigantes, por eso hay tantos cadáveres ambulantes en las camas. Antes de que se estén muriendo, está en una agonía espiritual, porque no estamos unidos. Y yo diría, dejémonos transfundir por su sangre redentora. ¿Para qué? Para experimentar el gozo, ese gozo que tuvieron los discípulos en el Tabor y la alegría de la resurrección. Y así el dolor y el sufrimiento sean transformados en ofrenda santa y agradable a Dios. No hay otra forma. Y recuerdo estas expresiones de San Pablo, porque cuando yo hice mis primeros votos, yo le puse a las estampitas que me gustó mucho esta frase, que el Señor me permitiera hacer una hostia viviente, una ofrenda viviente, santa y agradable a Dios. A eso estamos llamados. Veamos como esa ramita que está pegada a la vid. Así debería de ser nuestra vida. ¿Y cuánto le cuesta al cristiano? ¿Cuánto le cuesta al cristiano entender que si no estamos unidos a Dios, realmente nuestra vida va a ser cada día más caótica, más miserable, con más vacíos, con más sinsabores y los pequeños pincelazos de felicidad? Yo siempre lo digo como este algodón de espuma, este algodón que los niños compran, que parece una espuma de dulce y se termina, lo ves bien grande y dices, wow, me lo voy a comer, pero a medida que te lo comes dice, no es nada.
así es realmente las arañazos que damos de felicidad. Por eso Dios solamente puede darte esa felicidad que permea tu vida, tu existencia, y que permanece, que no se agota, y que te hace sonreír, y que aún dentro del dolor motiva a los que están alrededor. Yo recuerdo una paciente que le preguntaban los médicos que colaboran conmigo, jóvenes, ¿cómo le haces, fulanita, para sonreír? Ay, no sé, es que saber que está Dios conmigo. Miren, es que, y les hablaba de la Eucaristía de una forma impresionantemente enamorada. Y aquellos jóvenes universitarios le ponen cuidado y dice, bueno, ¿de qué comiste o qué fumaste? No, es la experiencia cuando realmente albergamos a Dios y no le ponemos trabas para dejarnos conducir por Él. Octavo punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y todas esas situaciones, ¿cómo nos cuestionan? Yo platicaba con una voluntaria ahorita que veníamos, cómo la persona sigue intentando arañar la presencia de Dios, pero sin compromiso. Y cómo sigue caminando hacia falsos caminos que la van a llevar al despeñadero, que la van a llevar a la perdición, y que como última instancia, pues si no hay más, búsquenme al curita. Yo creo que nos estamos jugando en un mundo con esta epidemia y con tanta violencia, nos estamos jugando una eternidad, cuando realmente los sacramentos, la vida de Dios, tienen que ser el trampolín para una vida eterna, y nos permiten vivir, gozar, disfrutar de ese gozo, de esa alegría, ya desde ahorita, no solamente en la eternidad. Y qué triste que se pierda, qué triste que ves muchos caminos esotéricos, ideas, pensamientos X fuera de Dios, y se te hace algo como novedoso. No te has dado cuenta realmente el inmenso amor que Dios ha tenido en donar a su Hijo, y que su Hijo se forjara como camino y te enseñara. Yo sí lo siento, Jesús nos va poniendo señalamientos en el camino, y aún así mal interpretamos las cosas, porque si es el sufrimiento, es un castigo de Dios. Oyes, Dios no quiere la destrucción del hombre, dice la Sagrada Escritura. Dios no busca la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, por eso tenemos que descubrir qué implica el camino y caminar con Cristo, qué implica caminar por su senda. Pero también tenemos que reconocer que es la única verdad. Y la única verdad ante tantas falacias, tantas medias verdades, y ahora lo más triste, que las mentiras se transforman en verdades y las verdades son auténticas mentiras. Entonces, ¿quién es realmente la auténtica verdad que nos permite ver como el lente transparente por donde Dios nos mira, a mí y a ti y al otro y al que sufre? Por eso Jesús se ha transformado en vida para que también nosotros lo descubramos, y en la vida que se nos da, y no esa vida que realmente es efímera, no en las cosas que vemos, que por más que tú y yo lleguemos o tengamos que vivir, mi hermano, yo te aseguro que no vamos a vivir ni 100 años los que estamos aquí, o a lo mejor alguien va a vivir un poquito más, ¿no? No dice que el más robusto hasta 80 o hasta 120 años. Pero realmente nosotros, ¿de qué forma queremos esa vida? ¿De qué forma queremos morir a nuestra forma tan mediocre, tan superficial, tan sin sentido? Y yo lo digo y siempre me enfoco de forma especial a los enfermos. ¿Por qué? Porque ellos mismos me han dicho cuánta vida he perdido, cuánto tiempo he perdido, cuántas situaciones se me han escapado. Dios mío, eso es, decía un enfermo, cuando me he caído en cuenta en la confesión, es lo que me he dado cuenta, que el pánico era yo mismo ante mis pecados, pero no ante la misericordia, porque la misericordia divina es superior. Entonces, descubramos esa vida, descubramos ese camino. Sí, que es fácil, nada es fácil,
pero al fin del día vamos a darnos cuenta que vamos a llegar seguros a buen puerto. 9. punto. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan 11, 25, 26. Cuesta decir, Señor, tú eres la resurrección de la vida. Sí cuesta, pero creo que los que hemos sufrido enfermedades, tenido dolores, en esos momentos tan difíciles, sí, yo he escuchado, no solamente porque yo lo he vivido, las palabras y las expresiones. Hijo de David, ten compasión de mí. Creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe para creer. Aumenta mi fe para esperar. Aumenta mi fe para tener paciencia. Aumenta mi fe realmente para descubrir tu voluntad. Aumenta mi fe para poderme donar. Aumenta mi fe para vivir y creer que esto no es en vano, que ningún sufrimiento es en vano, ninguna muerte es perdida, ningún sacrificio es sin sentido. Jesús es la promesa cumplida de Dios. Jesús nos rescató desde nuestra vida terrena y nos asegura una eternidad. En Él está nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra esperanza y nuestro anhelo de eternidad. Sin Él nada podemos hacer. Y por último, Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Juan 20, 21. Y digo por qué termino con este punto. Porque fíjense, si no te ha caído el 20 y no te has dado cuenta que el Padre envió el Hijo, que si no nacemos de nuevo, desde el agua viva, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la puerta, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es la resurrección y la vida. Si todavía no entendimos, ¿sabes qué? Pongámonos en manos del Espíritu Santo, porque Él nos deja el mejor consolador. Él nos deja realmente el mejor, lo mejor que pudo haber tenido Él en ese encuentro con su Padre. ¿Para qué? Para nosotros realmente no quedar huérfanos, quedar consolados. El Espíritu de verdad, el Espíritu que nos va a ayudar a descubrir lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu de sabiduría, de ciencia, de temor de Dios. Entonces pidámosle a ese Espíritu que venga, que realmente venga a desquebrajar esa piedra que se siente empapada, sí, en el fondo del mar. Tal vez empapada, pero por dentro seca. Pidamos al Señor que realmente nos haga descubrir que nuestra vida no está aquí, está allá. Y que Dios ha creado el hombre, como dice la sabiduría, para la eternidad. Amén.